Saludos a todos los seguidores del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. Para hoy queremos conversar con ustedes sobre un tema pues muy importante, tomando en cuenta pues la situación en la que estamos actualmente. En muchas ocasiones, desde los padres o madres de familia, pues no hay una adecuada educación financiera. Si en ellos es un poco difícil realizarla normalmente, ¿cómo inculcar este hábito a los más pequeños de la casa, a los niños y niñas? ¿Qué actividades también se pueden realizar desde el hogar para inculcar la educación financiera y darle la importancia debida? Para conversar sobre este tema, invitamos a Kimberly Quesada, jefa de asesoría y seguridad financiera de Copenhague. Muchísimas gracias, Kimberly, por acompañarnos este día. Un placer, de verdad, estar aquí con ustedes y definitivamente tocar estos temas es trascendental, no solo por la situación que estamos viviendo, sino porque definitivamente tenemos que pensar en qué calidad de vida queremos para nuestros hijos, es muy importante. Exactamente. Kimberly, tal vez si iniciamos hablando un poquito sobre cuál es la importancia de que tengamos una buena educación financiera como personas, como padres de familia, como niños también de los hogares. Definitivamente es fundamental. Para darte un poco de datos que hemos manejado gracias al alcance que queremos tener con el tema del programa de educación financiera en Copenhague, te puedo decir que en el 2017 hubieron el 50% de las atenciones que hizo el Hospital Nacional Psiquiátrico de personas con depresión se debieron a temas relacionados con salud financiera. Entonces es definitivamente un factor que es fundamental que nos sentemos en familia, que lo adoptemos y que personalmente también aprendamos para poder tomar decisiones financieras que nos den una calidad de vida y que evitemos o ayudemos a que estos números se vengan abajo. Siempre es bueno tener una buena educación financiera. ¿Cómo podemos saber si la educación financiera que tenemos nosotros o ese conocimiento financiero más bien es el adecuado para enfrentar diferentes situaciones y poder llevar unas finanzas sanas? Yo creo que, vamos a ver, en educación financiera tal vez nunca es, ya aprendí y esto es lo que tengo que saber, ¿verdad? Estamos en constante cambio. La vida, podemos acotar el tema de la situación que estamos viviendo a raíz del COVID, nos va presentando cambios día a día, mes a mes, año a año, que nos impulsan a tener la necesidad de mantenernos educando financieramente. ¿Cuándo puedo yo por lo menos saber que tengo una estabilidad o que tengo un conocimiento para poder hacer frente a mi situación financiera? Bueno, cuando sé cuál es mi situación económica, la puedo describir, como dicen, al detalle, tengo un presupuesto real que hago, ya sea a nivel personal o familiar, y puedo definir que cuando tomo una decisión de endeudarme, la hago bajo un seguimiento de un objetivo inteligente. ¿Cómo es inteligente? Bueno, persigue una finalidad que me va a ayudar a aumentar mi patrimonio a futuro. El crédito no es malo, a veces queremos tener una idea o tenemos una idea errada del crédito, siempre nos ayuda a cumplir objetivos y metas. Lo que tengo que tener claro es que cuando lo voy a decidir utilizar es porque voy a perseguir algo que me va a ayudar a crecer personal o familiar, de manera personal o familiar. Ahora bien, también es importante saber que cuando tengo salud financiera y gozo de educación financiera es porque tengo un ahorro que me ayuda a enfrentar situaciones adversas como emergencias, como algo que definitivamente es una costumbre más allá de algo impositivo, ¿verdad? Entonces, estos factores me ayudan a entender que puedo poseer esta educación. Sí, yo no conozco cómo están mis finanzas, porque muchas veces solo recibimos dinero de los salarios o de algún ingreso, pero no sabemos en qué momento se desaparece, como muchas veces pasa. Si yo no tengo esa cultura de ahorro, si no tengo esa cultura de crear ese presupuesto, pues como decías bien, es un indicador de que mi educación financiera no es tan buena. ¿Qué debo hacer primeramente o cuáles son los... Súper importante esto que planteas y es definitivamente la interrogante que tiene mucha persona que se acerca a pedir ayuda en términos de cómo administrar sus finanzas. Mira, la única manera en la cual yo voy a poder tomar decisiones financieras acertadas, ya sea refundir una deuda, hacer un ahorro para pagar un saldo de una tarjeta de crédito, por ejemplo, etcétera, es que yo me siente, pensemos como nuestros abuelos, ¿verdad? Que se sentaban con papel y lápiz todas las quincenas, meses, etcétera, cuando recibían sus ingresos y empezaban a hacer una lista de todas aquellas necesidades básicas, desde lo más básico y más importante, que es supervivencia, hasta los gastos que eran esporádicos, más de entretenimiento, dispersión, etcétera. Entonces, la única forma de yo poder entender o arrancar un buen proceso de sanear mis finanzas o, por qué no, mejorarlas, es entendiendo cómo está mi situación. Y para poderlo hacer, únicamente el presupuesto me lo va a decir.
El presupuesto es una herramienta excelente que no solo me ayuda a poder distribuir entre los gastos que podría dejar de, digamos, de lado o dejar de hacer mes a mes, entendiendo que se me presenta una crisis o una situación, inclusive también poder saber cómo administro de mejor forma mis ingresos. A veces decimos, no sé, ganamos 100,000 colones y entonces yo sé que 50,000 colones, por ejemplo, se me van en todos estos gastos básicos, etcétera, y tal vez de 20,000 más o menos en términos de obligaciones financieras, etcétera, por darte un ejemplo. Entonces, lo que me resta, ¿qué lo hago? Normalmente la gente lo gasta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final dice, esto me queda libre y es lo que puedo utilizar para gastar. Pero no necesariamente tal vez es una obligación financiera, llámese un crédito, un préstamo, etcétera, con una institución, ese me gasto de más, podría utilizar una parte para hacer un ahorro con el objetivo de poder salir de esa deuda en más corto plazo. Recordemos que si tenemos la oportunidad de cancelar una deuda que tengo a X cantidad de años, en un momento determinado, hacerles abonos importantes, extraordinarios o demás, esto me va a ayudar a disminuir el costo financiero. ¿Cuál es el costo financiero de una deuda? Los intereses. Recordemos que a mí una institución me presta un dinero y para que me lo preste ellos ganan, intermedian, ¿verdad? Por medio de intereses. Esos intereses para mí como deudor son un costo financiero que lo que hace es que yo perciba menos ingresos. ¿Por qué? Porque si tenía que pagar 10,000 del principal, también voy a tener que pagar 2,000 o 5,000 colones de intereses. Entonces, entre más rápido yo le abone o cancele esa deuda, menos voy a tener yo ese costo financiero. Estos son un poco, digamos, de los escenarios que una persona puede encontrar para poder tomar decisiones si y solo si conoce su situación financiera por medio del presupuesto. Algo que me llama mucho la atención y ligándolo un poco al tema con el que iniciamos esta conversación, es que ahora en los hogares, bueno, los niños y niñas ya vienen un poco más avanzados de cuando uno tenía sus edades, ¿verdad? Ahora ellos tienen un poco más de conciencia, aunque sean pequeños, de la importancia financiera que se tiene actualmente. Contrario a muchos hogares que los padres de familia o madres todavía no tienen esa cultura, también por la forma de crianza que tuvieron ellos en su momento. Correcto. ¿Cómo cuando pasa una situación de este tipo, cómo un padre o una madre de familia que tal vez no es tan educada financieramente hablando, pero su hijo va en esa línea, cómo puede ayudarle a que los hijos pues vayan fortaleciendo esa educación financiera que ellos tienen? Mencionaste antes de que comenzáramos la conversación 5 puntos bastante interesantes que vamos a desarrollar un poco más adelante, pero tal vez a nivel general, ¿cómo un padre de familia puede apoyar a los hijos en este tema? Ve qué interesante es esto que estás aportando, porque definitivamente los niños, como dicen, no solo en temas personales y de creación de personalidades y demás, lo ven todo y todo lo copian, ¿verdad? Entonces, un padre de familia, una madre de familia, un núcleo de hogar que quiera hacer que sus hijos puedan tomar decisiones buenas en un futuro y que te cuenten con salud financiera, yo diría que la base principal es eso, el ejemplo. Cuando una persona, un padre de familia, una madre de familia toma la decisión de poder ordenar sus finanzas, definitivamente yo lo primero que les digo siempre es, este es un trabajo en conjunto, ¿verdad? Cuando tenemos un núcleo familiar, no es solo que papá, que mamá, que el hermano mayor que trabaja o la tía que vive con nosotros, etcétera, son los que tienen que involucrarse porque al fin y al cabo son los que generan o los que tienen algún tipo de obligación. No, todos en el hogar deben de ser partícipes. Esta participación va a hacer que a futuro estos niños, adolescentes, jóvenes puedan tomar decisiones financieras para su vida que les den un beneficio real. Cuando los ponemos, como dicen, a participar, a tener un papel, porque hasta eso, les podemos dar un papel de responsabilidad en el entorno financiero de la familia, los niños van a crecer con esto y te digo definitivamente y comprobado que es algo que van a adoptar para sus vidas y transmitir, ¿verdad? No solo ellos, sino a sus hijos, a sus conocidos, a sus amigos. Hemos visto de charlas que hemos dado en escuelas, las hacemos un poco interactivas, ¿verdad? Y entonces los mismos niños a veces dicen, no, es que en mi casa nosotros tenemos un chanchito porque ahorramos para ir a, no sé, a las fiestas de fin de año en Zapote. Entonces otro niño levanta la mano, mira, sí, nosotros también hacemos esto para cuando tenemos que hacer un cumpleaños, porque en mi casa solo trabaja mi papá. Entonces empezamos a ver que definitivamente es un ciclo, un círculo de buenas acciones que de boca en boca entre los mismos niños y jóvenes se van desarrollando y que tiene que empezar definitivamente por el ejemplo en el hogar. Claro, es una cadena que se va realizando y que se va gestionando en ese momento. Así es, correcto. También es curioso porque, bueno, como lo mencionabas, en estas actividades que un niño pues menciona algo, el otro dice, oh, mira, en mi casa también.
y tal vez uno que no lo esté realizando, no esté viendo en su casa, al ver a sus compañeros que sí lo hacen, pues también tiene esa inquietud que la va a llevar a su casa y se la va a trasladar a sus Exacto. padres. Exacto, se lleva el mensaje definitivamente y les queda la inquietud, ¿verdad? Nosotros hacemos programas que a veces, no sé, llevamos algunas 2, 3, 4 sesiones y entonces le damos alguna continuidad y los niños vienen y nos cuentan, ¿verdad? Entonces se llevan tareas para el hogar y hasta, como, digamos que se cambian los papeles, ¿verdad? En algún momento el mismo niño llega, pone la inquietud a sus padres y sus mismos padres acogen esto, es un cambio familiar de impactos muy positivos. Claro. ¿Qué tan complicado, si se podría decir de esa manera, o qué tan sencillo es inculcarle estos hábitos a un niño, principalmente tomando en cuenta que si desde temprana edad se empieza a hacer, ellos son como una esponja, van absorbiendo Así esos es. buenos hábitos? Y agrego también a la consulta, ¿desde qué edad es bueno inculcarle este tipo de hábitos a los niños? Mira, no es complicado. Independientemente de la edad que tenga, yo le digo siempre a los padres, hay que empezar. Cuando uno empieza, en el momento que sea, ya es un cambio. Es un cambio que, obviamente, como bien decís, si se hace desde tempranas edades, pues es súper positivo porque los niños entre edades de 5 años, 8 años más o menos, son edades en las que están captando información que los hace crear perfiles a futuro de su personalidad y sus costumbres y hábitos. Entonces, evidentemente, entre más temprano, mucho mejor. ¿Qué edad es la mejor? Yo diría desde que los niños empiezan a poder cumplir con ciertos roles y responsabilidades. Por darte un ejemplo, los niños que ya entran a un proceso de educación, ya es mes materno, que normalmente a los padres les gusta un poco desde tempranas edades irlos educando ya en su factor de educación, de conocimiento y demás, cuando ya pueden empezar a tener pequeñas tareas, uno los puede ligar desde ese momento. Por darte un ejemplo, un niño pequeño, ¿verdad? Que se tiene que levantar todos los días, bañarse, alistarse, ahora en esta nueva situación nuestra, ¿verdad? Conectarse virtualmente o cuando volvamos, Dios pronto, a la normalidad, ir a trasladarse, etcétera, podemos irle contando de una manera muy natural dentro de su entorno, dentro de su manera de comunicarse, de cuáles son todos esos sacrificios que hacen los padres, ¿verdad? Para que él pueda o ella contar con esa educación. Bañarse, contar con su uniforme, poder levantarse todos los días, ir en carro, en bus, en tren, etcétera, que todo lo liguen a que es un esfuerzo que gracias a su trabajo, el trabajo de su papá, de su mamá, del entorno con el que vive, se puede hacer una realidad. Entonces ahí empiezas a crear ciertas semillas, ¿verdad? Vas inculcando ciertas semillas en el niño que no se le va a olvidar y que conforme vaya creciendo va a ir ligando que todo esfuerzo trae una recompensa, pero que esa recompensa implica una sana administración del dinero. Es muy importante empezar a hablarles del dinero. El dinero no tiene que utilizarse como algo como que es lo más importante, que es el centro de la vida, etcétera, sino que es un medio por el cual podemos cumplir metas y gozar de una salud financiera y de una vida de calidad como la que queremos, entendiendo que todo lo que se tiene es gracias a un esfuerzo y que hay que cuidar ese esfuerzo. Yo siempre le digo a las personas, póngase a pensar si, por ejemplo, vas a pedir un crédito y vas a pedir un crédito para irte de viaje, no sé, y el crédito tal vez es a 4 años y el viaje te dura 15 días. Yo le digo a la gente, ahí es donde usted tiene que pensar si definitivamente la respuesta a esa necesidad o a ese deseo que usted tiene es ese crédito, ¿verdad? Probablemente sea mejor el ahorro. Piense cuánto le cuesta a usted una cuota, es decir, ponete a pensar en una cuota de 20,000 colones por mes. ¿Cuánto representa eso en vida, en tiempo y en esfuerzo laboral? Todo este tema que se le inculca a los padres o a las personas adultas para que puedan empezar a valorar su esfuerzo de cuánto le cuesta el dinero, se puede ligar para los niños. Evidentemente, y como te decía, en un idioma que ellos comprendan, ¿verdad? O sea, ¿te gusta este juguete? ¿Te gusta que vayamos a pasear? ¿Querés una fiesta de cumpleaños? Bueno, te puedo contar que mami, papi o tu encargado estamos haciendo este esfuerzo y gracias a que trabajamos durante todo un mes, que vos viste que nos levantamos en la mañana, fuimos de lunes a viernes, regresábamos en la tarde, noche, a hacer nuestros quehaceres y demás, pudimos darte este regalo. Entonces, que los niños liguen que el dinero es importante para cumplir sueños, que es un medio que me ayuda a tener una calidad de vida y que tengo que tener responsabilidad total porque todo cuesta. Kimberly, conversábamos antes de la entrevista sobre 5 aspectos muy importantes de cómo se le puede inculcar una buena educación financiera a los niños. Tal vez te voy mencionando una por una y vas desarrollándolo un poco para que pueda quedar mucho más clara esta idea a todas las personas que nos acompañan. El primer punto es establezca un pago mensual o semanal.
Sí, esto es basándonos, por ejemplo, muchos padres desde tempranas edades les inculcan a sus hijos o les dan algún tipo de dinero para que ellos puedan cumplir con ciertas necesidades o cumplan y se satisfagan algo que quieren. Por ejemplo, no sé, cuando van al supermercado a comprarse algunas golosinas, poder inclusive ahorrar porque quieren ir a fin de año a algo con los padres, con los hermanos, etcétera. Entonces es fundamental establecer este tipo de pago. No estamos hablando que tienen que ser cantidades muy grandes, recordemos que son niños, ¿verdad? Es algo muy representativo, que lo que estamos tratando de buscar con estos es que el niño pueda relacionar esto que estábamos hablando antes, ¿verdad? O sea, papá, mamá, encargado, nos vamos a trabajar todo un mes para poder cumplir el sueño de irnos de vacaciones. Entonces, estamos ahorrando para ir a eso. Entonces, que igual el niño tenga esa cuota mensual, semanal, quincenal, como lo determine el encargado, que pueda hacer ver, este es tu dinero y esto te tiene que durar el mes, la quincena o la semana. Entonces, ahí vamos a tener como número uno en la enseñanza de tener la responsabilidad de recibir un recurso y de saber administrarlo. Fundamental. Si hacemos esto, lo primero que se le tiene que inculcar al niño o la niña es, estar recibiendo esto, pero como número uno tienes que apartar algo para el ahorro. Sí o sí, digamos, ¿verdad? No negociable. ¿Esto por qué? Porque si desde inicio, cuando el niño y la niña no tienen ningún tipo de responsabilidad, saben que dentro de lo que yo recibo a nivel monetario, siempre voy a tener que apartar un poco de eso para ahorrar, es algo que se va a volver una costumbre. Y lo van a implementar cuando ya sean adultos que reciban su dinero. Ya va a ser, como dicen, en automático que lo van a hacer. Entonces, es muy importante, si hay posibilidad de hacerlo, poderles dar esta mesada que se llama, ¿no? A nivel, ojalá, de cuando los papás también les pagan su dinero de sus ingresos, ¿no? De sus sueldos, darle al niño y a la niña y que vean que el comportamiento correcto es saberlo cuidar, administrar y ordenar. El segundo punto que me parece que va muy ligado a lo que has venido comentando también, enseñar la importancia de fijarse metas y objetivos. Sí, esto es fundamental. A veces, como buenos padres, ¿verdad? Queremos darle todo a nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestros sueños probablemente en algún momento decir que no padezcan de nada, pero hay que quitarnos tal vez ese paradigma de la mente, ¿verdad? A veces los padres creemos que le queremos dar el mundo, ¿verdad? Ponérselos en sus manos. ¿Y por qué? Porque no quiero que padezcan. No necesariamente tienen que padecer. La vida es un constante aprendizaje y la educación financiera no se queda de lado. Si yo pongo a mis hijos a poder cumplir metas y objetivos de algo que quieren, cosas simples, no sé, el juguete que vi, que está de moda, estos, por ejemplo, los juegos electrónicos que utilizan muchos adolescentes ahora, además, cosas simples que sepan lo que cuestan y que yo pueda enfrentar a mis hijos en situaciones que no son tan tensas como los adultos, ¿verdad? Nos enfrentamos pues, en nuestro día a día, va a empezar a crear un carácter y una responsabilidad en nuestros hijos. Que se fijen metas y que les cueste ese objetivo, va definitivamente a crear cambios en el comportamiento de la sociedad que vemos ahora, ¿verdad? Insisto, cada vez que queremos cumplir un anhelo, creemos que todo se responde con deuda y no necesariamente, todo depende. ¿Qué quiero? Va a responder deuda, va a responder ahorro, va a responder reducción de gastos, etcétera. Entonces, sería fundamental poder, cada vez que el niño pida algo, no sé, se me ocurre, no quiero un muñeco, quiero un juguete nuevo, bueno, perfecto. De tus ahorros y de lo que yo te estoy dando semanalmente, vas a tomar la iniciativa de apartar un monto para poder cumplir ese objetivo. Y te voy a decir algo, Roberto, si se hace esto, definitivamente después el sabor de estos niños de obtener este artículo o no sé, ir a comer, inclusive lo que sea, les sabe divino, porque ellos mismos saben el esfuerzo que les costó poder obtenerlo. Claro. Y bueno, el tercer punto, también va muy ligado a esto, que enseñe a los niños de dónde sale el dinero. Muchas veces se cree que el dinero crece en los árboles, como es un dicho que uno escucha muchas veces, que también si el niño comprende de dónde sale, de dónde se está recibiendo, pues también va a ser mucho más rico cuando podamos administrarlo de la mejor manera. Sí, correcto, y es lo que hoy es de muchos padres, es que, y lo toman, digamos, es algo gracioso, ¿verdad? No, es que mi hijo dice que si no tengo plata, que vaya al cajero, ¿verdad? Que meta la tarjeta y que salga ahí la plata, ¿verdad? Porque son niños, al fin y al cabo, y es ahí definitivamente donde tal vez trasciende toda nuestra conversación. Sí, no es malo explicarle a los hijos de que no es solo ir al cajero, meter la tarjeta y sacar la plata, por eso es fundamental decirles, no,
toma en cuenta el esfuerzo que hacemos nosotros de levantarnos, de ir a trabajar, horas que sacrificamos, de estar con vos, de poderte, de habernos quedado cuidándote, criando, etcétera. No estamos sacrificando por una calidad de vida, porque nos interesa que estés bien, que estemos bien como familia. Entonces, definitivamente explicarles ¿cómo es que mamá, papá encargado generan esos ingresos y qué es lo que cuesta en tiempo de vida? A mí me encanta esa relación porque la gente toma una perspectiva diferente, ¿verdad? Cuando ya vos, yo te digo, Roberto, vos generás ingresos mes a mes que son tanto y gastás tanto, ¿cuánto ese gasto representó de tu vida, ¿verdad? De ese mes que estuviste trabajando, ¿verdad? Entonces la gente definitivamente cambia y a un niño todavía le cambia más, ¿verdad? A un adolescente, porque están en ese proceso de crear sus personalidades. Entonces, explicarles, ¿verdad?, que es un esfuerzo que se hace en conjunto, la familia, papá, mamá, encargado, etcétera, de poder saber de que eso que se obtiene es a base de esfuerzo y de dedicación. El cuarto punto, enséñale a crear un presupuesto en base al pago mensual o semanal. Aquí ya entramos a enseñar cómo se administra el dinero, lo que nos ingresa y lo que vamos gastando también. Correcto, y ve que aquí es buenísimo. Me encanta decirle a las personas que hagan un ejercicio en el cual toda la familia se involucre en esta elaboración de presupuesto y que sus hijos lleven, como dicen, un auxiliar, ¿verdad? Entonces es, bueno, mamá y papá se encargan del presupuesto de toda la casa, ¿verdad? De lo que hay que gastar, agua, luz, teléfono, internet, etcétera, ¿verdad? La comida. Pero vos que recibís tu paguito semanal, tus ahorros, lo que te estamos dando, también vas a llevar ese presupuesto. Y es fundamental que los papás en esto sí se sitúen en un papel de reguladores, digamos, ¿verdad? O de que podamos revisar. ¿A qué sentido? No que los niños se sientan totalmente presionados y yo te voy a decir en qué vas a gastar tu dinero, etcétera, sino más bien como esa guía, ¿verdad? De que ellos vayan aprendiendo, no sé, este mes contame, ¿en qué gastaste? Si te di, no sé, 10,000 colones, por darte un ejemplo, contame, no, mira, es que de los 10,000 colones decidí ir a comer afuera, a un restaurante, comida rápida, y gasté 8,000. Entonces sentarnos y decir, bueno, ¿y de esos cuántos gasté? No, no, nada, me quedaron 2,000 que gasté en golosinas. Entonces ahí cerrar esa elaboración de ese presupuesto y empezar a crear, como dicen, no sé, acciones o recuerdos o hacer puntual un tema de cuándo tomamos una buena decisión y cuándo no. Es importante que a los niños se les deje experimentar esto porque este es el momento para dejarlos experimentar, ¿verdad? Y que cuando sean adultos puedan tener comportamientos responsables y hayan aprendido ese conocimiento. Pero que no solo dejemos de experimentar y, ¿verdad?, no le demos seguimiento y no revisemos, sino que empiecen a experimentar de buenas decisiones y de malas decisiones, cómo tengo que convertirlas. Esto definitivamente va a necesitar que el padre siga un lineamiento que le acompañe y que le ayude a ir creando este presupuesto que, como te decía, se puede pensar como en un auxiliar de cuando los papás se sientan a hacerlo, poner al niño también a hacerlo él mismo y que después revisen en conjunto. Perfecto. Y finalmente, Kimberly, enséñele opciones de ahorro, porque muchas veces también pensamos nosotros como adultos que es nada más la cuenta de ahorro del banco. Sin embargo, hay muchos instrumentos, fondos de inversión, CDPs, etcétera, que podemos enseñarle también a los niños para que ellos vayan conociendo y creando esa cultura de ahorro. Sí, definitivamente, ¿verdad? Empecemos, como dicen, de lo básico, el famoso chanchito, ¿verdad? Eso es fundamental. Si bien es cierto, queremos empezar a crear esa costumbre, cultura de ahorro, pero recordemos que así como nosotros tenemos que pensar, un adulto debería de pensar en empezar por un punto. Soy ahorrante, después empezar, como dicen, a migrar o a crecer, a volverme un inversionista, no sé, en certificados de inversión, como decías vos, fondos de inversión, etcétera, y por qué no hasta meterme en un mercado profesional. Definitivamente ese debería ser todo anhelo de toda persona, todos podemos hacerlo, no necesitamos tener, muchas veces hay paradigmas o creencias de que para poder llegar a hacer un certificado de inversión o por qué no hasta participar en la bolsa, tengo que tener muchísimo dinero. Eso no es así. Definitivamente con solo tener un capital base, que a veces es hasta montos que la gente se queda sorprendida, 25,000 colones, ¿verdad? Nos piden para poder participar en ciertos sectores de la bolsa. Definitivamente tenemos que pensar que yo puedo hacerlo y que en algún momento voy a tener un capital tal en el cual voy a generar muchísimo rendimiento. Empezar es la clave. Con los niños es igual, podemos empezar desde tempranas edades a hablarles del chanchito. El chanchito es una herramienta interesantísima a nivel mental, ¿verdad? Para los niños, crea de verdad una relación entre esa necesidad de estar metiendo la moneda, de estar metiendo el billete, etcétera, y de saber que al final voy a tener la expectativa de romper el chanchito y de saber cuánto voy a tener. Eso puede generar una súper relación con el ahorro.
pero tengo que ir avanzando, esto en edades tempranas. Ya en edades adolescentes y demás, abramos las tarjetas de débito. Existen, por ejemplo, Copenhague pone a disposición de los hijos de sus asociados tarjetas juveniles. A partir de los 12 años, usted puede obtener para sus hijos una tarjeta en la cual evidentemente el responsable es el adulto encargado, pero puedes darle una tarjeta en cual ahí sí, entonces ya estás en medios electrónicos, estás ascendiendo, pasaste del chanchito, de ahorrar en la cuenta de papá, de mamá, a tener tu propia cuenta, ¿verdad? Entonces, empezar a inculcarles que existen muchísimas metodologías de ahorro y poderlos hacer crecer. ¿Para qué? Para que ellos mismos a futuro, cuando sean adultos y administren sus ingresos, puedan tener esa necesidad y esa hambre, llamémosla así, de también ir elevando ese nivel de ahorrante, de inversionista, mercado profesional, cuando tengan la posibilidad de hacerlo como adultos. Kimberly, desde la perspectiva de Copenhague, ¿cuáles son las principales consultas que sus clientes les realizan a ustedes en cuanto a asesorías en administración de sus propias finanzas y educación financiera? Sí, mira, definitivamente diría yo que la base es poder encontrar un norte para mejorar sus finanzas, ¿verdad? En muchas personas, inclusive cuando damos talleres, dicen, bueno, ¿qué hubiera sucedido si yo recibo esta información hace 20, 30 años, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar. Nos piden mucho, por favor, llévenlos a jóvenes, llévenlos a niños, llévenlos, ¿verdad? Para que, lo que te decía, se crea esa cultura y ese conocimiento antes de que se vayan a enfrentar a la realidad. Definitivo, y como te digo, la consulta principal es, quiero encontrar un norte, quiero encontrar una estabilidad, y de ahí hemos arrancado con casos exitosísimos de que la gente cree que no, Roberto, es importante esto, tal vez detallarlo. Las personas creen que cuando están en una situación financiera negativa, no hay salida, ¿verdad? Estoy aquí me voy a quedar, yo voy a vivir así siempre. Eso tenemos que erradicarlo. Siempre hay una manera de encontrar una forma de salir de un sobreendeudamiento, de una situación financiera complicada, siempre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Definitivamente levantar la mano, es lo primero. Buscar ayuda, así como cuando vos te enfermas o tenés una situación, no sé, te duele un diente, vas a donde un odontólogo, o te duele el estómago, vas donde un médico general. Cuando tenés una situación financiera, tienes que acudir donde un asesor experto en finanzas que te ayude a orientarte. Las instituciones financieras, en este caso Copenhague, cuenta con un programa para sus asociados sin costo alguno, ¿verdad? En el cual nos sentamos y decimos, pongamos todo sobre la mesa, hagamos, como dice, un traje a la medida y podamos buscar una solución para salir de estos baches financieros en los cuales, si nos pusiéramos a ver, de verdad que en algún momento todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Y entonces lo importante es aprender de quien me puede orientar a tomar decisiones, porque sí se puede salir de esa situación. Sí, es nada más dar ese primer paso para poder avanzar y solucionarlo. Así es. Has mencionado varias veces que Copenhague da talleres de educación financiera. Me interesa bastante que nos puedas comentar un poquito sobre los talleres, si van a realizar más talleres en las próximas semanas, meses, para que las personas que tal vez estén en una situación complicada financieramente hablando y provocada también por la crisis que se adiciona, pues puedan contactarlos. ¿Cuándo van a realizar nuevos talleres? ¿Cómo los van a realizar virtual? ¿Y cómo los pueden contactar? Claro, bueno, el programa de educación financiera de Copenhague, Finanzas sobre Ruedas, lo tenemos disponible para nuestros asociados activos desde el año 2016. Ya tenemos un camino recorrido interesante. Te puedo decir que hemos, con corte a diciembre, hemos capacitado a más de 29,000 personas. Entonces, hemos, gracias a Dios, impactado de una manera muy positiva, liderando liquidez, te puedo decir, hasta mensuales de $300, 150,000 colones aproximadamente. Entonces, te puedo decir que por la situación COVID, ¿verdad? En el país, Copenhague también se reinventa, el programa se reinventa, ¿verdad? Entonces, antes nuestra modalidad era darlo en nuestras sucursales de manera presencial, ahora lo estamos haciendo por medio de plataforma virtual Teams o Zoom, debidamente licenciada por Copenhague, esto entendiendo la gente que tiene total seguridad de sus datos, ¿verdad? Copenhague invirtió en estas licencias, y lo que hacemos es establecer ciertos grupos de trabajo entre lunes y sábado de la semana. En horarios, te puedo decir, desde la mañana hasta horarios de 7 de la noche, entendiendo que pues hay personas que
pues que laboran, ¿verdad? Que tienen sus compromisos, tienen que atender inclusive a sus familias y demás, entonces nos adaptamos. Esto lo estamos haciendo de una manera convocada con nuestros asociados, pero yo invito a todo asociado que quiera a ser parte de estos programas, que es un programa que te puedo decir aporta muchísimo, muchísimo a la calidad de vida financiera de nuestros asociados. Al final les damos un certificado de participación que es inclusive sumable a su hoja de vida en términos de fortalecimiento de habilidades blandas, ¿verdad? Ya nos ha pasado buenas experiencias con empleadores que les gusta mucho que sus colaboradores estén preocupando por este factor, entonces hasta eso es un factor positivo. Entonces, si están interesados, invitarlos a que nos escriban a la dirección de correo electrónico seguridadfinanciera@copenae.fi.cr. Ahí les vamos a dar toda la información de próximas fechas, de calendarios y de disponibilidades para que, por favor, todo asociado activo pueda gozar de este beneficio que es fundamental para nosotros. Perfecto. Kimberly, ya para ir cerrando la conversación, como dicen, de toda crisis siempre hay que sacar algo positivo, alguna enseñanza. En el caso financiero y que se pueda acoplar tal vez un poquito lo que hemos venido conversando, ¿qué enseñanza nos deja toda esta situación que estamos viviendo con la pandemia, con el COVID-19, en cuanto a la importancia o a la necesidad de darle una importancia de vida a nuestra educación financiera y a las finanzas personales y familiares? Mira, ha sido, como dicen, un golpe un llamado de atención a la conciencia, el saber administrar nuestras finanzas. Muchas personas que están llevando ahorita un seguimiento puntual y acompañado de nuestra área, de verdad, del programa de finanzas sobre ruedas, ahora entienden, ¿verdad? Una señora nos decía de esto, si me hubieran dicho hace 6 meses, ¿verdad? Bueno, ahora hace un poco más, ¿verdad? Que esta situación se venía, probablemente hubiera visto el ahorro de otra manera, ¿verdad? Fundamental. Esto nos ha venido a dar una lección importantísima de cuán importante es tener claridad de mi situación financiera y administrarla de una manera saludable. Este es un gran momento de que hablemos de créditos y préstamos, ¿verdad? O sea, de saber para qué existe esta herramienta. Insisto, que es una muy buena herramienta, pero que tiene que ser utilizada de una manera muy responsable y siguiendo un objetivo primordial y fijo. Este es un gran momento de poder educarnos, estamos en casa, ¿verdad? Hay muchas posibilidades ahora de educarnos a nivel virtual. La información, gracias a Dios, hace muchísimo tiempo la tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Tenemos accesibilidad fácil y gratuita para poder tenerla. Entonces, definitivamente esta situación a nivel mundial nos ha venido a enseñar que la educación financiera es fundamental para poder gozar de una salud que cuando se presenten crisis yo pueda enfrentar esa crisis sin que me golpee. No es que no me va a golpear, ¿verdad? Creo que todos nos hemos visto golpeados, pero que me golpee de una manera en la cual yo pueda enfrentarla. Pueda enfrentarla a base de buenas decisiones que tomé en el pasado que no me van a afectar en este momento. Entonces, invitar a las personas definitivamente a que busquen información, a que se acerquen a instituciones financieras, a Copenae, que puedan ser asociados nuestros y que puedan gozar de estos talleres en los cuales nos comprometemos muchísimo con nuestros asociados de poder ayudarles a encontrar esa educación que les dé esta calidad de vida. Perfecto. Kimberly, muchísimas gracias. Nos va ganando el tiempo, pero quiero agradecerte por todas estas recomendaciones, toda esta información que nos diste, porque realmente siento que en un momento como el actual muchas personas están en crisis personales a nivel financiero y toda esta información de valor pues ayuda a que puedan dar ese primer paso como conversábamos para que puedan ir saliendo de esa situación y como decías bien, pues todo tiene solución en la vida y esta Así es. la excepción. No, completamente, de verdad que eso, importante, nada más dejarles eso, ojalá en la mente, a todas las personas que nos están acompañando, para que por favor sepan que hay solución, o sea, podemos en este momento ver, como dicen, lo más oscuro de la situación en la que nos encontramos, pero recordemos que no se pone más oscuro que cuando va a amanecer, ¿verdad? Entonces, es solo de levantar la mano, de buscar ayuda, la ayuda existe, de enfrentar la situación y de tomar buenas decisiones. Claro, así es. Kimberly, conversamos con Kimberly Quesada, jefa de asesoría y seguridad financiera de Copenae. Nuevamente, muchas gracias, Kimberly. Muchas gracias, de verdad que un placer. Gracias. Y con todo gusto, más bien, y las puertas están abiertas en Rumbo Económico. Y muchas gracias también a todos los seguidores que nos acompañaron hoy de Rumbo Económico. Y les recordamos que si desean obtener más información de valor, pueden acompañarnos o ingresar a www.rumboeconómico.net, donde podrán encontrar toda la información de economía, finanzas y negocios
que les pueda ayudar en su día a día. Muchas gracias y buenas tardes.